Hola, mi nombre es Patrick Loor Perea, estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, con la materia de Introducción a la Programación. Docente, ingeniero José Espinosa Mesa. El tema de hoy es tipo de estructuras repetitivas. ¿Qué es una estructura repetitiva? Las estructuras repetitivas se utilizan cuando se requiere un conjunto de instrucciones que se ejecuten un cierto número finito de veces. Por ejemplo, escribir algo en pantalla cierta cantidad de veces. Mover un objeto de un punto a otro cierta cantidad de pasos o hacer una operación matemática cierta cantidad de veces. Existen diferentes tipos de estructuras que veremos una a una. Contadores. Los contadores, esta es una variable que se utiliza para contar algo dentro de un ciclo o proceso y cambiamos su valor sumándole o restándole una constante. En otras palabras, esta siempre se le va a sumar o restar la misma cantidad. Por otro lado tenemos los acumuladores. Esto es una variable que se utiliza para sumar valores, al igual que el contador. Se utiliza normalmente dentro de un ciclo, pero cambiamos su valor sumándole una variable. Es decir, no siempre se suma la misma cantidad. For para. Esta estructura for se ejecutan las acciones del cuerpo del bucle un número específico de veces, y así, este controla el número de pasos automáticamente. ¿A qué le llamamos bucle o ciclo? Le llamamos bucle a todo proceso que se repite cierto número de veces dentro de un programa y las estructuras repetitivas nos permiten realizarlo de una manera más sencilla. Will mientras. Este es el que repite el cuerpo del bucle mientras se cumpla una determinada condición. Do will, hacer mientras. Esta estructura, hacer mientras, cumple la misma función que la estructura mientras. La diferencia de estas es que la estructura mientras comprueba la condición al inicio y la acción de repetir la realiza al final. Por otro lado, la estructura hacer mientras se ejecuta por lo menos una vez. Bueno, aquí empezamos con un ejercicio de la estructura para. Dice, se requiere calcular el promedio de una materia de 10 alumnos y mostrar su promedio. Para realizar este diagrama de flujo vamos a utilizar la estructura para. Empezamos, como todos sabemos, empezamos con un inicio. Declaramos las variables, que en este caso es n, suma, la suma total, y el promedio que sacaremos. La n se va a reflejar en nota, la suma con un valor de 0, y la variable promedio. Luego de eso, como podemos ver, en el lado izquierdo pondremos el desde dónde hasta dónde queremos avanzar. En este caso empezaremos desde el 1 hasta el 10, porque son las notas en que queremos calcular en este proceso de estructura par. Si volvemos al diagrama de flujo, ingresamos nota. Luego leemos nota, que es la cual, en esta es la que se va a reflejar la variable. Entonces, realizamos el proceso que es suma, igual a n más suma. Con esto volvemos a la parte izquierda a verificar en la prueba de escritorio y realizamos el proceso que es n más suma. Pondremos a calcular la nota. En este caso empezaremos con el 1 y la suma con su valor 0. Aquí empezaremos a realizar el proceso que dice que la suma es igual a nota más suma. Es decir, 1 más 0 igual a 1. Así repetiremos el proceso, pero ya no sería 1, ya cambiaremos al 2, porque va cambiando de nota. Realizamos el proceso, que es suma igual a n más suma. Sería 2 más 1, 3. Y así volvemos a realizar el proceso, que es n, suma igual a n más suma. Ahora sería 3 más 1 igual a 4, que ese resultado lo tendremos pendiente para volver a realizar el proceso, que es suma igual a n más suma. Ahora sería 5, n5 más suma y le ponemos el 4 del resultado anterior, 5 más 4, 9. Y así sucesivamente realizamos los procesos. Bueno, suponiendo que ya hemos resuelto y calculado todo
todas las notas hasta el 10, la suma nos quedará un total de 20. Para calcular ese promedio realizamos el siguiente proceso, que sería promedio es igual a suma dividido para 10. Aquí me confundí y puse suma más 2, así ahí no es. Ahí sería suma dividido para 10, que el resultado sería el promedio. Luego de eso mostramos su promedio es y así finalizamos el diagrama de flujo con la estructura para. Bueno, en el enunciado número 2 dice que se pide realizar una suma de los números del 1 al 6. En este caso, para realizar el diagrama de flujo vamos a utilizar la estructura mientras. Como sabemos, empezamos a poner inicio. Luego declaramos variable que C la vamos a tener como contador con un valor de 1. La suma es la suma de los números con un valor de 0. Y el CE la vamos a tener como entero. Aquí en el diagrama de flujo encontramos la estructura mientras, porque primero se pone la condición y luego se realiza el proceso por el lado sí, que es el verdadero, y por el no, que es falso. Cuando sea no o falso, mostramos y finalizamos el programa. Al lado izquierdo llevaremos en cuenta el proceso que se va realizando, como podemos ver, que la C la vamos a tener como contador y la suma como acumulador. Volvemos al diagrama de flujo para realizar el proceso donde dice que la suma es igual a C más la suma. Quiere decir que 1 más 0 es igual a 1. Volvemos a realizar el programa que C más 1, o sea 1 más 1 es igual a 2. Y así volvemos a realizar el proceso que C más 2, o sea quiere decir que 2 más 1 es igual a 3. Y así sucesivamente vamos realizando el proceso hasta llegar al contador, hasta llegar en el contador al número 7, que es el que necesitamos encontrar. En el caso de la suma, al lado izquierdo, vamos a seguir sumando. En la suma la tenemos como acumulador, sabemos que la tenemos como acumulador. Quiere decir que 1 más 0 es igual a 1, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 3 es igual a 6. Va subiendo el resultado, lo vamos bajando para sumarlo con la C, con el que tenemos como contador. Y así seguimos sumando, que es 4 más 6 igual a 10, 5 más 10 es igual a 15, 6 más 15 es igual a 21, y 7 más 21 es igual a 28. Y ahí terminamos con el proceso. Y ahí volvemos al diagrama de flujo, donde decimos que C es menor o igual a 7, ahí sería no. Y ahí mostramos el resultado, donde nos dirá su resultado es, y ahí finalizamos con la estructura mientras. En el tercer enunciado dice, se desea realizar la multiplicación de los primeros 50 números pares. Como sabemos, empezamos con el inicio. Realizamos y declaramos variables que es la C, que la tenemos como contador, la multiplicación y la N, que serían los números pares. A la C le daremos un valor de 1, a la N un valor de 2. ¿El 2 por qué? Porque por ser el primer número par. Y la multiplicación le daremos un valor de 1. Y así encontramos la estructura de repetir hasta, en donde vamos a realizar un solo proceso para así obtener un resultado y finalizar el proceso. Esa es la diferencia de esta estructura repetir hasta de las otras estructuras. Al lado izquierdo, como sabemos, tenemos la prueba de escritorio, donde llevaremos constancia del proceso que estamos y estaremos realizando. Como vemos, ahí está la C, que la tenemos como contador, la N como número par y la multiplicación la tenemos como acumulador. La C la tenemos con un valor de 1, la N con un valor de 2 y la multiplicación con un valor de 1. Volvemos al diagrama de flujo y vemos el primer proceso que dice la multiplicación es igual a multiplicación por N. Quiere decir que 1 por 2 es 2. El segundo proceso dice que N es igual a N más 2. Quiere decir que 2 más 2 es 4. Y en el
tercer proceso dice que C es igual a C más 1, quiere decir que 1 más 1 es 2, recordando que C la tenemos como contador, y así repetimos el proceso. Luego, en la multiplicación, tenemos multiplicación que es el 2 por 1 es igual al 2. Segundo proceso que es el n es igual a n más 2, quiere decir que 2 más 2 es 4. Y el tercer proceso que es la c, que la tenemos como contador, es igual a 1 más 1 igual a 2. Y así sucesivamente realizamos todo el proceso hasta llegar al número 50, que es el que queremos encontrar, el número par. Y con eso volvemos al diagrama de flujo para preguntarnos si C es igual a 50. Si esta es verdadera, si esta es sí, mostramos su resultado. O sea, nos saldrá su resultado es, y con eso finalizamos la estructura repetir hasta.